Sí, una vez más, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, siempre estoy al pendiente por si alguien entra, pero si de repente se tarda mucho alguien en entrar y les manda mensaje, me pueden avisar. Pero denme unos segundos porque siempre estoy al pendiente de ustedes, ¿vale? ¿Están viendo mi pantalla? No, profe. No. No. Ok, gracias. Vamos a ver. Ahora sí están viendo aquí mi pantalla donde estoy dibujando y haciendo cosas. Ya, profe, ya se ve. Ya, profe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estábamos comentando el temario que vamos a trabajar en nuestro curso de métodos numéricos 1. Pues no es muy lejano al temario oficial, ¿no? El primer bloque es la introducción al análisis del error. Se llama análisis del error, yo le voy a llamar introducción. Y aquí vamos a empezar un poco hablando de los polinomios de Taylor. Luego vamos a ver la aritmética en la computadora, aritmética de la computadora, un poquito nada más, cómo se van guardando en la memoria los bloques y se hacen operaciones de punto flotante, que es lo más interesante, y la conversión de binario a decimal y viceversa, y las operaciones que se hacen por ahí, ¿no? Luego los tipos de error y orden de convergencia, que ya habíamos platicado que el orden de convergencia se refiere a qué tan rápido nuestro algoritmo puede llegar al resultado. Se refiere a la eficiencia del algoritmo. Básicamente son estos temas, es corto pero intenso. Y la segunda parte son ecuaciones no lineales. De hecho, ya haremos algún programa desde bloque 1, desde que estemos viendo la aritmética. Ahí vamos a hacer alguna que otra aplicación. Bueno, como les comenté, pues vamos a esperar un poquito. La próxima semana ya estableceremos en qué lenguaje de programación vamos a trabajar. De pronto, a lo mejor voy a ser flexible en el sentido de que si ustedes lo trabajan en C, porque ya tienen la experiencia, o sea, más o menos ya están a gusto con ese lenguaje de programación, puedan entregarlo en C. Estoy pensando también en Python, ¿de acuerdo? Entonces, pero no me quiero enfrascar en el sentido de quedarme con un solo lenguaje, ¿no? A lo mejor darles oportunidad C, C++ y Python, ¿de acuerdo? Ya sea algunos algoritmos en C y otros en Python. Eso es lo que estoy pensando. Y a la próxima semana, pues, se los planteo nuevamente y ustedes me dicen, ¿vale? Bueno, en la parte de la segunda unidad, ya habíamos dicho que son varios métodos. Vamos a empezar con el método de disecciones, que es de fuerza bruta, básicamente, pero es el más elemental. Incluso algunos tal vez lo vieron en álgebra superior. Luego está el método de la regla falsa, o de la falsa posición. Después vamos a ver el método de Newton, que es el que más se utiliza se utiliza en la mayoría de los casos, no en todos. Tiene también sus desventajas, no es un método perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas. Una variante es el método de la secante. También vamos a ver el método del punto fijo. Y, bueno, va de la mano el método de Bairstow. Método de Bairstow. Bien. Para la primera parte, yo les recomiendo, bueno, ahorita voy a escribir los libros, al final, los 5 libros que mencioné la vez pasada, y ya les diré qué libros les recomiendo para cada sección, ¿sí? Vamos a escribir primero los temas. Para el tercer bloque tenemos los sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas
de ecuaciones lineales. Cabe decir que, acuérdense que van a haber 3 evaluaciones, o dos o 3 evaluaciones. Si son 2, o son 3, independientemente de cuántas sean, aquí, en esta parte, vamos a tener primera evaluación. Es decir, de las unidades 1 y 2. Aquí tenemos la primera evaluación. Aproximadamente en 5 o 6 semanas. Y la segunda evaluación, o la tercera, ahorita les comento, ya abarcará a partir del tercer bloque. ¿Qué vamos a ver en el tercer bloque? Pues básicamente los métodos exactos. Revisar un poco, pivoteo parcial y total. Las variantes de Gauss. Y por acá, en los métodos iterativos, pues tenemos algunos tipos. Tenemos la relajación, Jacobi, y otra variación del Gauss, el Gauss-Seidel. Pero para todos estos existe algo más que es, de alguna manera, el mejoramiento de la solución. Para todos ellos se puede hacer un algoritmo para ir mejorando la solución, y así se llama mejoramiento de la solución. Luego viene el bloque 4, que va de la mano con el 3 todavía, que es la factorización LU de matrices. Factorización LU. Ya habíamos comentado que LU son las matrices triangular superior e inferior. Entonces hay algunos métodos aquí. Está el método de Cholesky. Está el método de Doolittle. ¿Cómo se llama? Y Kraut. El método de Kraut. Básicamente estos 3. Entonces, si hacemos 2 parciales, aquí vendría el segundo parcial. Justo en este tema vendría el segundo parcial. Y el tercer parcial sería de la última unidad, la unidad 5. Pero si hacemos 2 parciales, pues incluye todo. ¿De acuerdo? Esta última unidad es la de valores propios y vectores propios. Valores propios y vectores propios. Tenemos el método de las potencias, tenemos, lo voy a escribir, método de potencias, método de las potencias, tenemos el método Householder, y el método de las iteraciones tipo QR. Okay, estoy poniendo metaciones, no, me estoy volviendo loco. Método de iteraciones QR. Y bueno, aquí habrá que recordar un poquito lo de los valores propios y vectores propios, que es la última unidad de álgebra lineal, pero pues es muy rápido, seguramente en una clase podemos platicar rápidamente, a lo mejor les dejo un video y es sencillo de checar. La literatura sugerida para este curso sería el libro de Burden, se llama Análisis Numérico. Los voy a enumerar. Este lo voy a poner número 1. Número 2, el libro de Nieves, Métodos Numéricos. Número 3, ¿cómo se llama este? Curtis.
libro de Curtis, déjenme revisar si es análisis, los métodos, es análisis numérico aplicado. El libro de Chapra, que este es Chapra, métodos numéricos para ingenieros. El de Nieves es métodos numéricos para ingeniería, ese es el nombre completo. El de Chapra es métodos numéricos para ingenieros. Y el Nakamura. El Nakamura se llama métodos numéricos con software. Y en realidad cualquier libro que ustedes vean que les pueda llamar la atención, que lo entiendan, que les guste. A ver, así como los he enumerado, el primer tema, que es el análisis del error, en los libros 1 y 2 creo que son los mejores, ¿no? Para esta parte de la introducción, el Burden y, cuando dijimos, el Nieves. El Burden y el Nieves. Lo sugiero ampliamente. Para las ecuaciones no lineales, yo creo que el Burden, que sería el 1, el Chapra y el Nakamura. El Chapra es el 4 y el Nakamura es el 5. Me parecen las mejores opciones. Cualquiera de los tres. ¿Qué pasa con el Nakamura? El Nakamura está enfocado hacia el algoritmo. Entonces, para entender de dónde sale el método y cómo se aplica, pues, algebraicamente y todo este rollo, pueden usar el Burden o el Chapra. El Chapra es más amigable que el Burden, pero el Burden es completo. Acuérdense que el Burden es análisis numérico, es el papá de estos libros. Trata de ser riguroso, trata de ser formal hasta cierto punto. Y entonces el Chapra es como más práctico y el Nakamura es ya cómo te ayuda a desarrollar los algoritmos y poder programarlos. Entonces, esta terna es maravillosa en esta parte, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo, profe, nada más vamos a tener 2 evaluaciones o 3, ya no entendí, de exámenes. 2 o 3. Yo les voy a ir diciendo, ¿van a ser 2 o van a ser 3? Pueden ser 2 o 3. ¿En qué momento les voy a decir si son 2 o son 3? Justamente después de la primera evaluación. Cuando yo empiece a revisar cómo les fue, si yo veo que les fue muy mal, van a ser 3. Pero si yo veo que les fue más o menos bien, que es lo que yo esperaría, pues haremos 2 evaluaciones nada más. Entonces, profe, perdón por la interrupción. La primera evaluación va a ser cuando se acabe la unidad 2. Sí, correcto. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Pueden interrumpirme, ¿eh? No hay ningún problema. No me molesto si estoy hablando y me interrumpen para alguna duda, ¿de acuerdo? Porque muchas veces uno está en la retórica de bla, 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 y también sucede que luego, pues a veces ustedes no contestan, entonces pues uno se sigue, pero pueden preguntarme. Algo que hay que tomar en cuenta es que, pues bueno, como voy a estar subiendo los videos a YouTube, los van a tener, por si faltan, los pueden revisar. Si preguntan cosas que ya vimos, pues sí les voy a contestar, pero sí les voy a decir, oye, esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? No se los voy a contestar con la misma, ¿cómo decirlo? Con el mismo grado de detalle, ¿no? Les diré, bueno, esto acuérdate que es así, pero revisa el video, ¿sale? Entonces, si tienen dudas, que sea durante la clase. De todas maneras, yo tengo la costumbre de que cuando empiece la siguiente clase, les digo, bueno, antes de empezar, ¿tienen dudas de lo que hemos visto? Y ahí pueden aprovechar, ¿vale? No hay mayor problema. Ok. Aquí en la parte de los sistemas de ecuaciones lineales, no voy a apoyarme tal cual de alguno de estos libros. Voy a escribir ahí en el chat. No tengo el enlace de mi canal, pero lo puedes encontrar así, JG, espacio Walrus. Bien. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Lo que pasa es que estos métodos, hay una parte
Ah, caray, no lo escribí. Espérenme, no lo escribí. Ya me estaba Sí, comiendo profe, se algo envió. muy, muy importante. ¿Mande? Se envió lo de YouTube, se envió el canal. Ah, ok, ya lo enviaron. Gracias. Me faltó el Gauss de orden particionado. Bueno, no lo escribí ahí, está dentro de las variantes. Pero aquí está las matrices particionadas. Y este tema no viene, ¿cómo decirlo? No viene muy a detalle. No viene muy a detalle. Me están pidiendo los libros, ahí están los libros. La parte de matrices particionadas o por bloques, así también se conoce, matrices por bloques, no viene muy a detalle en estos libros. Ajá. Y he estado buscando muchos. Tengo ahorita con unos 10, 12 libros en PDF de métodos numéricos, de análisis numérico, y traen muy poca información. Sin embargo, he encontrado otras lecturas y sobre todo en libros de álgebra lineal, donde viene, por ejemplo, el libro de álgebra lineal de Strang. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, ahí cuidado con los micrófonos en todo caso. Por lo regular, libros de álgebra lineal o que tengan el título álgebra lineal numérica, viene esa parte. Entonces yo ahí les voy a elaborar unos apuntes. De hecho, pues yo, bueno, la mayoría de las veces yo voy a estar escribiendo. Ah, caray, se me apagó la cuestión. Espérenme tantito. Soy nuevo usando la tableta, de chance. Espero en esta semana ya estar listo. Ahí está en pantalla, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Yo voy a estar escribiendo los apuntes de alguna manera, pero ustedes van a ver que a lo mejor algunos teoremas los saco de un libro, los saco de otro, los combino, algunos a lo mejor no se encuentran en ninguno de esos libros, ¿verdad? Pero la parte específica de matrices particionadas, yo voy a elaborar el apunte, porque no me convence ninguno de los que vienen por ahí. Y bueno, entonces aquí dentro del sistema de ecuaciones lineales, pues siempre el Burden es una buena opción, aunque faltaría la parte de matrices particionadas. Y aquí yo voy a hablar mucho de algunos libros de álgebra lineal. Como mencioné, aquí pueden buscar el libro del profesor Strang, Larson. En estos dos vienen algunos métodos numéricos y son muy amigables. ¿Vale? Ahí está más o menos la cosa. Para factorización LU también se apoya mucho uno en los libros de álgebra lineal. Aquí la parte de la factorización LU viene en una de las versiones del libro de Grossman. En el libro de Grossman. También viene en el Strang y también viene en el libro de la serie Schaum, cuyo autor es Lipschutz, de la famosa serie Schaum. Y por supuesto, aquí nos podemos apoyar del libro de Chapra también. El Chapra creo que fue el tercero, fue el cuarto libro. Aquí yo diría Burden, Nieves y Chapra. Y para la última parte, que sigue siendo álgebra lineal, otra vez el libro de Larson viene muy bien, y también el libro de Nacos. El libro de Nacos apoya mucho la parte del método de las potencias. Y por supuesto, el libro de Burden. Sería como Burden y Chapra. Aquí, como nos vamos a apoyar mucho del software, de alguna manera, siempre el Nakamura tiene que estar presente, ¿sí? Siempre que yo hable de Nakamura, es porque es la parte de la implementación. ¿Sí? Entonces, pues más o menos, es como un panorama de los libros que les pueden estar ayudando en cada uno de los bloques. ¿Vale? ¿Y vale? Todos los pueden encontrar en PDF. Ya cuando hagamos nuestro grupo, que también les dije que la próxima semana lo vamos a hacer, a ver si lo hacemos en qué red social, aparte de la plataforma que vamos a tener Teddy, ahí vamos a compartir, dado caso, el material que necesitemos.
pues ya por último, como hemos comentado, la evaluación, que son 2 o 3 exámenes. Vamos a escribirlo de todas maneras. Van a ser 2 o 3 parciales. Eso les da el 100% de la calificación. Y por supuesto está la primera vuelta y la segunda vuelta, pero en ambos casos son exámenes globales al 100%. Y que también, si tú aplicas alguna de las vueltas, estás renunciando a la calificación anterior. Entonces, aquí también vamos a poner que calificación de examen final reemplaza calificación anterior. Y por ahí, como habían comentado, a lo mejor vamos a ver cómo trabajamos. Podría ser que haya algún proyectito para un punto, tal vez. No es seguro. Ya veremos. Si yo veo que el grupo está trabajando, como dije, es muy importante, muy importante no copiar. Esto implica cancelación del examen completo. ¿Ah? Si yo veo, pues, que sí hay una honestidad, yo veo además que están trabajando muy bien, que están haciendo las tareas, porque las tareas no son obligatorias, va a haber tareas, pero no son obligatorias. Sin embargo, si las hacen, si me están preguntando de hoy, el profesor dice la tarea, pero aquí tengo un problema. O sea, si yo veo que el equipo, el grupo está trabajando bien, pues a lo mejor podemos por ahí dar algunos bonos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, chicas? No, profesor. Profe, no sé si la clase anterior lo dije, pero no pude asistir a la clase anterior, no pude asistir a la clase anterior, pero ¿qué conocimientos previos debemos de tener para tomar este curso? Bueno, qué bueno que me preguntes. De todas maneras, lo voy a repetir esta parte. Es muy importante que si deben álgebra superior, deben álgebra lineal, deben cálculo 1, deben programación 1 o 2, pues lo piensen bien antes de inscribir la materia, porque sí es muy importante que tengan cierto nivel de programación, que sepan muchas cosas de cálculo 1, de álgebra superior y de álgebra lineal. En particular de álgebra superior, pues el conocimiento de las raíces de polinomios, cómo se obtienen, eh, sistemas de ecuaciones, matrices, todo lo que tiene que ver con resolver sistemas de ecuaciones, el tipo de solución, el método gaussiano, Gauss-Jordan, ¿qué más? Determinantes, y de ahí nos vamos a la parte de valores y vectores propios que ven a álgebra lineal. Entonces, toda esa parte matricial la deben de saber muy bien. Aunque por ahí uno de los temas es Gauss-Jordan, en realidad lo que se estudia en esa parte son las características generales que hacen que existan las variantes del método Gauss-Jordan. Pero no es que vayamos a ver Gauss otra vez. O sea, se da por hecho que ustedes ya saben hacer esas cosas. ¿Vale? Gracias. Ajá, adelante. Por supuesto, no paso lista, no hay ningún problema. Ahí alguien está preguntando si se puede retirar, que le vaya bien, ¿no? O sea que, bueno, por una situación que no voy a decir quién es, pero ojalá le vaya muy bien, no hay problema. Van a estar los videos colgados en YouTube, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, pues, así que con la introducción. A ver, ¿qué pasó aquí? Caray, caray, aquí está. Bien. La unidad 1 es introducción, entonces. Introducción a los métodos numéricos. Los métodos numéricos, pues también son conocidos como la teoría de la aproximación, de alguna manera, tiene mucho que ver con la teoría de las aproximaciones. Y cada vez que en matemáticas ustedes escuchan el término aproximación, tiene que ver con la convergencia. Y eso, pues, tiene que ver seguramente con sucesiones, tiene que ver con series,
tiene que ver con funciones continuas en intervalos en todo su dominio. Seguramente tiene que ver con límites. Entonces, de alguna manera nos vamos a apoyar en todo eso, porque al mismo tiempo, pues como son aproximaciones, también tiene que ver con error. Y van a existir varios tipos de errores en los cálculos, no solamente por redondeo, por truncamiento, sino que nosotros tenemos que estimar los errores, y pueden ser errores relativos o absolutos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la próxima semana. Vamos a empezar con la serie de Taylor, que es la que nos ayuda mucho a entender cómo son las aproximaciones en un principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una función, ¿de acuerdo? Vamos a conocer la gráfica de la función y vamos a tratar de encontrar algunos polinomios que se puedan aproximar a dicha función. Ese va a ser nuestro primer objetivo para entender un poco a qué nos referimos con las aproximaciones y los errores que pueden surgir. Entonces, a ver, necesito hacer un pequeño repaso, para algunos no va a ser repaso, de series. Este es el último tema de cálculo 2. En mi caso particular, que di la materia de cálculo 2 en semestre pasado, perdón, pues bueno, por todo lo que ustedes conocen que sucedió el semestre pasado, pues no alcancé, al menos mi curso, no alcanzamos a ver series, nos quedamos en integrales e impropias. Sin embargo, pues yo les recomendé algunos videos a mis alumnos para que los vieran y pudieran, pues no irse en ceros, ¿de acuerdo? Ya es la responsabilidad de cada uno el poder completar los temarios o no. También algo que yo les comentaba mucho a mis alumnos desde primer semestre es que al final de cuentas uno tiene que pues llevar la materia en un momento dado con quien sea. Ustedes tienen pues hasta cierto punto la libertad de elegir profesores. Claro, pues con las condiciones de los horarios y de los lugares y todo eso, ¿verdad? Pero pues cuando se tiene un buen promedio, cuando no se va reprobando materias, pues se tiene prioridad para poder elegir. Pero bueno, sí tienen esa libertad, medio condicionada, pero cierta libertad de elegir profesores. Bueno, ¿qué sucede? Independientemente de si tienen un buen maestro, mal maestro, regular maestro, ustedes tienen que superar la materia. Deben ser capaces de aprender lo más que puedan por su propia cuenta, con ayuda del maestro, o sin ayuda del maestro, o a veces en contra del maestro, porque de todo hay en la vida, ¿no? Entonces, muy importante, chicos y chicas, no importa con quién tomen cualquier materia, ustedes siempre busquen más. Estudien por su cuenta aún. Cuando hay profesores muy buenos en la carrera, que muchos lo son, hay muchos profesores muy buenos, ustedes siempre busquen más. Vean libros, vean videos, estudienle más, ¿vale? Bueno, no me he hecho más rollo. Empiezo un poco con esto. No voy a ver series desde cero. Voy a suponer que ustedes tienen ya las nociones de series, pero tampoco es muy complicado. Es como una especie de resumen de lo que hay que saber. Entonces, vamos a tener una serie, ¿no? Que desde álgebra superior las han manejado por el símbolo de sumatorio, el operador sumatorio. Vamos a suponer una suma desde 0 hasta infinito de términos a sub n. ¿De acuerdo? Una serie de números reales. En el caso de las series, y tanto de las series como las sucesiones, uno lo que busca es determinar si son convergentes o no. Cuando es una sucesión, pues bueno, es una sucesión de términos, y lo que se quiere ver es si se aproximan hacia algún valor límite o no. Si se aproximan hacia un valor límite, convergen. Si no se aproximan a un valor límite, divergen. En el caso de la serie, es una suma, pero no significa literalmente que se están sumando estos términos. Hay que tener mucho cuidado. A veces en la práctica se dice, pues es la suma de los términos de la sucesión. No, se tienen sumas parciales. Uno empieza con, bueno, a veces empieza en 1, a veces empieza en 0. Aquí el índice indica desde dónde vamos a empezar. Uno puede tener A0, un solo término. Y esto le vamos a llamar la suma 0. Pero podemos tener la suma 1, que es A0 más A1. Y podemos tener la suma 2, que es A0 más A1 más A2.
Y así podemos tener Sn como A0 más A1 más A2 más así sucesivamente hasta un enésimo término. Y cada una de estas son sucesiones. Bueno, no estos de la derecha, sino estos de aquí. Son sucesiones de sumas parciales. Estas son sucesiones de sumas parciales. Entonces, uno considera la sucesión de las sumas parciales. S0, S1, S2, Sn, y puede seguir, por supuesto. Uno forma la sucesión de estas sumas. Y uno lo que quiere ver es hacia dónde se dirigen, hacia qué valor convergen. ¿De acuerdo? Entonces, una serie como esta, desde n igual con 0 hasta infinito de a sub n, se puede considerar como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Para ver si es convergente. Y si converge hacia cierto número L, se dice que ese número L es la suma de la serie. Pero fíjense qué curioso, muchas veces en cálculo no nos interesa saber el valor de la suma, solamente nos interesa saber si es sumable, es decir, si se puede llegar a un límite de esta sucesión de sumas parciales. Nada más, no nos interesa saber cuál es la suma. A veces sí. Ahorita en principio no nos va a interesar cómo conocer ese valor de la suma, solamente nos va a interesar, saber si existe esa suma o no, es decir, si esta sucesión es convergente o divergente. ¿De acuerdo? Y para eso existen varios teoremas en los que uno se apoya. Por ahí seguramente vieron el criterio de la integral, el criterio de la razón, o también llamado criterio del cociente o criterio de D'Alembert. Y seguramente a partir de ahí vieron otros criterios. A partir del criterio de la razón se deduce el criterio de la raíz y otros más. Nosotros vamos a platicar rápidamente de dos criterios que son los que más se utilizan. En principio voy a empezar con el criterio de la razón. Vamos a ver el criterio de la razón, o también llamado criterio de D'Alembert. Se escribe D'Alembert. Y lo que te dice es que si tú tienes una serie, por supuesto infinita, no necesariamente comienza en 0, puede comenzar en 1, ¿de acuerdo? Depende del índice. Aquí no hay ningún problema. Puede comenzar en 0 o puede comenzar en 1. Tú vas a tener esta serie y vas a tomar el término n más 1 y lo vas a dividir entre el término an. Tomas el límite cuando n tiene infinito y esto te va a dar cierto valor L. Ojo, este L no es límite, nada más es un valor L, así le llamamos. ¿Qué pasa? Si L es menor que 0, la serie converge. Si L es mayor que 0, la serie diverge. Y si L es igual con 0, a ver, espérenme, menor que 0, mayor que 0. Aquí acabo de cometer un pequeño error, discúlpenme. No es menor que 0. Espérenme. Disculpen, 1. El valor crítico es el 1. Si es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Y si L vale 1, no es concluyente la convergencia. O sea, no se sabe. ¿Sí? Perdón, es 1, ¿de acuerdo? 1 es el parámetro. Pueden ver los libros de cálculo, el Bartlett, el Spivak, el Sokowski, para poder ver las demostraciones. Yo no lo voy a hacer, porque lo que nos interesa nada más ahorita es ver cómo se aplican los criterios para llegar a la serie de Taylor. Ajá. Entonces, si quieren ver las demostraciones, en cualquiera de esos libros vienen. Aquí estamos platicando cómo se trabaja. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un par de ejemplos para que no quede en el aire. Vamos a hacer un par de ejemplos.
Ejemplo 1. Vamos a tener esta serie. La suma desde k igual con 1 hasta infinito. Digamos 5 a la k sobre k factorial. ¿Converge o diverge? Entonces, tenemos que tomar el enésimo término y el n más un término. Es decir, vamos a tomar el a, n más 1. Aquí observen que hemos puesto el índice k. No importa, el índice es una variable muda. Si yo quiero hablar del a n más 1, sería 5 a la k más 1 sobre k más 1 factorial. ¿Verdad? Y el a sub n, pues siempre sería 5 a la k sobre k factorial. O sea, el mismo que está aquí. ¿Estamos? Voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito de an más 1 sobre an. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 5 a la k más 1 sobre k más 1 factorial sobre 5 a la k sobre k factorial. ¿Vale? Vamos a ordenar un poco esto. Lo escribo abajo. Límite cuando n... Ah, bueno, aquí tengo una pequeña complicación, ¿verdad? Porque estoy manejando dos variables. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí estoy poniendo n tiende a infinito, entonces no puedo llamar esto k. Tengo que cambiarlo a n, ¿verdad? Tendría que cambiar Estamos- el n de antes del infinito, ¿no? Por una k. O puedo cambiar la n a k, también puede ser. Si quieren, cambiamos la n por k. El caso es que tengamos la misma variable, ¿cierto? A ver, voy a borrar esto que de por sí se ve medio feo. Lo voy a escribir de nuevo. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, ya sea que estos términos que están, de hecho, desde aquí está mal escrito, ¿eh? No, perdón, aquí ya estoy cometiendo cosas muy lamentables, porque si yo pongo del lado derecho todo en término de k, pues esto tiene que ser k también, o al revés, ¿sí? Qué bueno que lo estamos viendo, gracias también por comentarlo. Vamos a ponerlo, vamos a seguir el criterio. Dice que tomamos el enésimo término y el n más 1. Entonces pongamos n más 1, y acá 5 a la n sobre n factorial. ¿Vale? ¿Sí? ¿No los revolví? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Cualquier cosa, díganme, deténganme. Ok, luego. Aquí porque apareció un 6, no tengo idea. Bien. Ok, entonces todo está bien. Todo está ya en términos de n. Ajá. Para seguir con esta parte, límite cuando n tiene infinito. Y ahora sí, a n más 1, 5 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Voy a bajar tantito esto, está muy pegado. Está, se ve mejor. Y por acá abajo, el enésimo término sería 5 a la n sobre n factorial. ¿Verdad? También prometo ir mejorando mi letra. Es muy importante que el profesor haga buena letra. Poco a poco la voy a ir mejorando. ¿Mm? ¿Está? Sigo aquí abajo. Sería límite cuando n tiene infinito. Y entonces aplicamos una ley del sándwich. Podemos poner n factorial por 5 a la n más 1 sobre 5 a la n por n más 1 factorial. Esto se simplifica. ¿Cómo nos queda? Quedaría 5 sobre n más 1. 5 sobre n más 1. ¿Correcto? ¿Todo para todos es claro? Sí, maestro. Así.
¿Seguros? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, aplicamos el límite y ¿qué sucede? Es igual a Es igual a cero cero. y por lo tanto converge. Excelente, muy bien, gracias. Es igual a 0, entonces la serie converge. Exactamente. Muy bien. ¿Vale? No estamos diciendo cuál es el valor de la suma. Ahorita no nos interesa, solamente saber si es sumable o no. Que converge es que sí es sumable. ¿Qué significa que sea sumable? Lo que pasa es que a veces, si es divergente, pues la suma se va a infinito. Entonces no alcanza un valor finito. Eso es lo que significa. Sumable es que tenga una suma finita. Vamos a un segundo ejemplo, a menos que tengan alguna pregunta. ¿No? Disculpe, profe, ¿cómo es que quedó el 5 nada más? Ok. A ver, aquí en la parte que está aquí. ¿Sí? Si Ujú. uno lo desarrolla, uno puede escribir n factorial y el 5 a la n más 1 lo puedes escribir como 5 a la n por 5. Y abajo, el 5 a la n se queda así, y el n más 1 factorial, pues uno lo puede escribir como n más 1 por n menos 1, etcétera, o sea, n factorial, y se cancelan los 5 a la n y se cancelan los factoriales. Ok, ok, gracias, profe. ¿Sí? Muy bien. Maestro, ¿Sí? antes de pasar a las siguientes, ¿podría subir tantito para copiar o para tomarle captura mejor? Claro. Gusto. Sí, ya está bien, gracias. Muy bien. Vamos al ejemplo 2. Vamos a poner ver si converge o diverge. La serie. A ver, ¿esta cuál fue? Ok. Ahora vamos a poner una que sea divergente. A ver, vamos a poner suma desde k igual con 1 hasta infinito. Y aquí vamos a hacer que el cociente crezca. Vamos a poner 2 a la k sobre k. Me parece que sí. Sí, esta es divergente. Y bueno, si no lo es, bueno, hacemos un tercer ejemplo, no pasa nada. A ver. Entonces, esta es nuestra serie. Otra vez apliquemos el criterio de la razón. ¿Quién es AN más 1 y quién es AN? AN más 1 es 2. Ahora sí, en vez de la K ponemos N más 1 sobre N. Y A sub N sería, bueno, aquí es N más 1 también, ¿verdad? Es N más 1, ¿correcto? Y A sub N sería 2 a la N sobre N. ¿Sí? Tomamos el límite cuando N tiene infinito. A sub N más 1 sobre A sub N es el límite cuando N tiene infinito de, voy a bajar un poquito esto, ¿está? 2 a la N más 1 sobre N más 1 entre 2 a la N sobre N. ¿Cómo nos queda esto? Límite cuando N tiene infinito. Aplicamos otra vez ley del sándwich. Podemos poner N por 2 a la N más 1 sobre N más 1 por 2 a la N. ¿Cómo queda simplificado? Como 2K sobre K más 1. Ok, bueno, aquí sería con N, 2N sobre N más 1. Igual, ¿verdad? Porque este 2 a la N más 1 se puede escribir como 2 a la N por 2 y entonces se cancelan los 2 a la N, ¿verdad? ¿Cuánto vale este límite? ¿Dos? 1. 2. Vale 2. ¿Sí? ¿De Ah, acuerdo? no, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la serie? Diverge. Converge.
bien. Diverge, es divergente. Porque el criterio dice que debe ser menor que 1, el valor límite, para que converja. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el criterio. Si es mayor que 1, diverge. Y si vale 1, ¿qué pasa si vale 1? Pues este criterio no nos ayuda. Tenemos que aplicar otro criterio. ¿De acuerdo? Bueno, este criterio es el más usado, es el que más les va a servir, al menos cuando se trabaje con series de potencias, que es lo que vamos a ver a continuación, las series de potencias. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Pasemos tantito por las series alternantes. Vamos a ver series alternantes. Antes de seguir, les voy a recomendar unos videos. No los tengo en el canal, son de una profesora de Argentina que yo recomiendo mucho para que puedan ver estos temas, si así lo desean. Y de paso les digo de este canal, que a lo mejor muchos conocen, puede ser, ¿eh? El traductor de ingeniería, a lo mejor conocen o lo han visto. El traductor de ingeniería. Tiene videos muy interesantes, muy buenos. Pero, bueno, en particular, ahí vamos a ver, maestra, creo que se llama Barragati, no estoy seguro. Creo que es así. Aquí está. Tiene unos videos muy buenos esta maestra sobre números complejos y sobre sucesiones. Yo les recomiendo mucho, si quieren dar un buen repaso a sucesiones y series. Vaya, no hace demostraciones, pero tampoco hace cuentas. Se va a los conceptos para explicarlos. Y ya que le entiendes, entonces ya te vas ahora sí a las demostraciones. ¿Vale? Por ahí están mencionando algunos que sí lo conocen. Gracias a ella pasaste cálculo 2, qué bueno. Sí, ya está grande la maestra. De hecho, ella... A ver, ¿qué es esto? Está muy interesante. Bueno. Bueno, ya hablan los comerciales, ¿verdad? Ok. Creo que son 4 videos de la parte de sucesiones. A ver, no. El primer video es meramente sucesiones. El segundo ve la serie geométrica y la serie telescópica. En el tercero ve el criterio de convergencia del cociente, te habla del poder de ese, pues que tiene este criterio. También te habla de las series de potencias. Y en el cuarto video, bueno, me volví a dar al mismo, perdón. Este es el 3. Y el cuarto es de serie de Taylor, nada más que ahí se está saltando un montón de cosas que nosotros íbamos a revisar, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es, ¿no? La maestra Baragati, ahí en el traductor de ingeniería lo pueden encontrar, y muchos otros videos muy buenos, que yo les recomiendo ampliamente. Si ya los conocen, muy bien, si no, pues bueno, ahí lo pueden ver. Entonces vamos a continuar. Sí, ahí comentan que tiene un canal de Discord para grupos de estudio, pero es con este cuate, con el canal, el traductor de ingeniería, que es muy bueno, se llama Damián. Pero la maestra como tal ya no da clases, está retirada y ahí le hicieron pues, un par de homenajes, pero ya. Ojalá la convenzan para dar otra conferencia. Pero bueno, vamos a seguir nosotros entonces, ¿sale? ¿Alguna pregunta, comentario, alguna situación que alguien quiera comentar? ¿No? Vale. Ok, las series alternantes. Pues las series alternantes se refiere al signo. Son términos positivos y negativos que se van dando de forma alternada. A lo mejor la serie comienza con un término así, menos A1, y luego más A2, y luego menos A3, más, así sucesivamente. Y entonces, el enésimo término
pues a veces está dado así, -1 a la n o a la n más 1, dependiendo si comienza en un número, si comienza en signo menos o signo más. Como es el primer término de la sucesión en signo menos, aquí tendría que ser a la n. A la n. -1 a la n por a sub n. Y así se sigue. ¿Sale? Esta es una serie alternante. También puede comenzar en signo positivo. Y la escribimos así. La suma desde n igual con 1 hasta infinito, de -1 a la n por a sub n. ¿Qué hay que hacer con este tipo de series? ¿Qué fue infinito? ¿Qué es esto? Ahí está. Pues hay que hacer un análisis de dos partes. Primero, vamos a tomar el límite cuando n tiene infinito solamente del enésimo término. Y si da 0, es convergente. Ajá. Tenemos que hacer una segunda parte. Y en la segunda parte ya tenemos que ver, de alguna manera, qué pasa con los términos positivos y negativos, pero dentro de un valor absoluto. Se va a estudiar la convergencia absoluta. Hay algunos teoremas por ahí que les establecen cómo es la relación entre una convergencia absoluta y una convergencia no absoluta. Ahorita lo voy a comentar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es. Primero es esta parte. La segunda parte es que van a tomar el valor absoluto de -1 multiplicado, bueno, -1 a la n por a sub n, ajá, y le van a aplicar un criterio de convergencia, que hasta ahorita nada más hemos trabajado el criterio de D'Alembert, del cociente. Pero si ustedes ya han trabajado otros, pueden aplicar, de hecho, ahí vamos a introducir ahorita el otro criterio, el criterio de la integral, con un ejemplo lo vamos a ver. Pueden aplicar el criterio de la razón, el criterio de la integral, el criterio de comparación, hay muchos criterios, ¿vale? Y de ahí ven si converge o diverge esta expresión. Una vez que se hagan esas dos partes del análisis, uno ya puede establecer qué sucede con la serie. Vamos a poner aquí la serie -1 a la n por a sub n. Vamos a decir que es convergente, o bueno, es converge, sí, 1 y 2 convergen. Si estas dos partes son convergentes, entonces la serie alternante converge. Puede suceder que ninguna de las dos converja, tanto la parte 1 como la parte 2 sean divergentes. Entonces, si eso pasa, la serie alternante es divergente. También puede darse que converja en la primera parte, pero en la segunda ya no. Entonces ahí se habla de una convergencia parcial. Y por lo regular, si la primera es divergente, ya la segunda ni se hace porque también es divergente. Por lo regular así sucede. Tiene que haber alguna premisa, alguna condición especial para que eso no suceda. Entonces, bueno, en general vamos a hablar de que la serie va a ser convergente si se satisfacen 1 y 2. Si en 1 y en 2 hay convergencia. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner por aquí. Ejemplo. Pongamos la serie, digamos, desde k igual con 1 hasta infinito, de -1 elevado, y miren, no hay problema si pongo k o k más 1, ¿eh? En general no pasa nada. Puede ser n o n más 1. Van a ver. Sobre k más 2. Vamos a poner aquí k más 2. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, la presencia del -1 elevado a una potencia nos habla de que la serie es alternante. ¿De acuerdo? Entonces, como es alternante, tenemos que aplicar este análisis. Primero, tomar el enésimo término y ver si cuando n tiene infinito nos da 0. Y luego, ver qué pasa con este valor absoluto. Entonces, vamos a la primera parte. Vamos a tomar aquí. A ver.
tomamos límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es decir, límite cuando n tiende a infinito, entonces cambiamos la k por una n, sería menos 1 a la n más 1 sobre n más 2. Ah, perdón, aquí ya la estoy regando. Porque el enésimo término, ¿quién es el enésimo término? ¿Quién es? A ver, dígame, ¿quién es? El mismo que está ahí escrito, ¿no? Menos 1 a la cama. Oh, perdón, no escuché bien, Cristian. Es el mismo que está escrito, ¿no, profe? Menos 1 a la K más 1. Ah, es Sobre- que esta parte no se toma. Porque esto lo único que hace es dar los signos. En este caso sería cuando llega a infinito, ¿no? Por la sumatoria. Pero yo solamente quiero escribir cuál es la forma del término general cuando k vale n, ¿no? Digamos, cuando k vale n. ¿Cuál es ese término? A ver. tal 1 vez- sobre K más 2. Exactamente. Pero tal vez vale la pena desarrollarlo un poquito por las respuestas que algunos me dieron. Creo que vale la pena. Vamos a desarrollar un poquito la serie. ¿Sí? Vale la pena hacerlo. Vamos a desarrollar un poco la serie. A ver, cuando k vale 1, tendríamos, ¿qué tendríamos? Abajo tenemos fácilmente 1 más 2 es 3, pero arriba, ¿qué es? 1. 1, ¿verdad? Porque es menos 1 a la 2, ¿cierto? Entonces es 1. Luego, ¿quién es el siguiente término? Aquí es cuando k vale 1. Cuando k vale 2, Menos un cuarto. menos un cuarto. Cuando k vale 3, Un quinto. más un quinto, y así sucesivamente. Ahí se ve la alternancia de los signos. Esa alternancia lo da esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, el enésimo término, pues bueno, sí tiene que ver con el signo, pero aquí lo vamos a tomar estrictamente sin el signo. Incluso hasta se puede poner así, sin ningún problema, con el valor absoluto. ¿Sí? Aquí le puse el valor absoluto y acá aquí abajo. O sea, la idea es tomar únicamente, si quieren lo vamos a hacer, se puede poner, no hay ningún problema, el valor absoluto, vamos a ponerlo por aquí. Es que, bueno, es que se trabaja así separado por algunas propiedades que aparecen, pero ¿cómo lo podemos poner? Bueno, ahorita que vean la serie de potencias van a ver por qué lo estamos trabajando de esta manera. ¿Sí? Lo voy a dejar así como está, no le voy a mover. Pero únicamente se toma el término sin su signo. ¿Sí? Sin su signo. Pues vamos a tomar simplemente 1 sobre n más 2. ¿Sí? Dependiendo la paridad de n, si es par o impar, aquí puede ser más o puede ser menos. ¿Sí? Como lo que nos interesa es ver que el límite de 0, pues da igual si tomamos más o tomamos menos. ¿Se entiende? Por eso no importa. Entonces aquí se puede tomar el valor absoluto. Puede poner valor absoluto de AN. Finalmente, no importa si sea más o menos el término, a nosotros nos interesa ver que el límite valga 0. Entonces, en cualquier caso, tendríamos límite de 1 sobre n más 2. ¿Y cuánto vale? 0. Claro, 0. Entonces, en esta parte hay convergencia. ¿Sí? Esa es la primera parte del análisis. En la segunda parte, ahora sí tomamos el valor absoluto de menos 1 a la n por a sub n. Y le aplicamos un criterio de convergencia. Aquí voy a aprovechar para revisar un poco cómo es la convergencia mediante el criterio de la integral. Entonces, vamos a ver quién sería menos 1 elevado a la n por a sub n en valor absoluto. Pues es menos 1 elevado a la n y a sub n es 1 sobre n más 2. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, ahora sí es tal cual todo este término que está aquí. Bueno, podemos poner n o n más 1. Realmente, pues como la serie es más 1, así. No nos va a afectar. ¿Qué pasa? Menos 1 a la n más 1, este resultado, esto, menos 1 a la n más 1, o es 1 o es menos 1. Pero el valor absoluto es 1 positivo, ¿verdad? Entonces, este valor absoluto es simplemente igual al valor absoluto de 1 sobre n más 2. Pero n es un número positivo, o en el peor de los casos es 0. Entonces, es simplemente 1 sobre n más 2. A este se le tiene que aplicar un criterio de convergencia. Entonces vamos a poner aquí, apliquemos el criterio de la integral, que sería otro criterio que estamos repasando, al término 1 sobre n más 2. ¿Cómo se le hace? Se supone que este es el término general de una serie. La serie, ¿desde dónde empieza? Tenemos que ver de dónde empieza. Empieza desde 1 y llega hasta infinito, ¿cierto? Entonces se toma la integral de 1 a infinito. Tomamos la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre n más 2 diferencial de n. Y la pregunta es, ¿esta integral converge o diverge? Observe que es una integral impropia. ¿Converge o diverge? A ver, ¿cuál sería la antiderivada? ¿Cuál es una antiderivada de 1 sobre n más 2? El logaritmo natural de n más 2. Ok, logaritmo natural de n más 2. Y por el teorema fundamental del cálculo se tiene que evaluar de 1 a infinito. Claro, no se puede evaluar el infinito como tal, pero es un límite de integración. Entonces realmente se toma el límite. O sea, aquí tomamos límite y podemos poner cualquier variable, no sé, se me ocurre poner cuando b tiende a infinito, del logaritmo natural de b más 2, luego menos el logaritmo natural de 1 más 2. O sea, esta parte que escribí aquí, dicho de otro modo, es límite, bueno, no es límite, es logaritmo de infinito más 2. ¿Verdad? Eso es lo que representa esta idea de límite, de logaritmo de infinito más 2, está expresada como el límite, ponemos alguna constante que tiene infinito, logaritmo de dicha constante. ¿Correcto? ¿Y cuánto vale esa integral? Bueno, ya más bien, ¿cuánto vale este límite? Ah, 0. ¿Cero? Tenemos el logaritmo de una cantidad que se hace infinitamente grande. Infinito Ah, igual, no, es ¿no, maestro? infinito, perdón. Correcto, es infinito. Recuerden que la gráfica del logaritmo natural es algo así. De hecho, crece un poco más lento, ¿no? Realmente crece un poco más lento. Es más bien algo así, más o menos. Entonces es estrictamente creciente la gráfica, por lo que cuando n tiende a infinito, pues el logaritmo se vuelve infinito. Entonces aquí tenemos infinito menos el logaritmo natural de 3. ¿Cuánto es infinito menos el logaritmo natural de 3? Pues sigue siendo infinito. No sigue siendo infinito porque es quitarle 3 pelos a un buey. O sea, no pasa nada. Esto sigue siendo infinito. Diverge. ¿Vale? Maestro, pero por ejemplo, ahí tengo una duda. ¿Cómo lo podríamos justificar? Lo del límite del logaritmo que es infinito.
Bueno, primero el límite entra dentro del logaritmo por la continuidad del logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y ya después de eso, pues te tienes que apoyar de todos los teoremas que viste en cálculo 1. O sea, aquí tienes que apoyar de, pues de estos valores, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Uno lo que tiene que probar es que el logaritmo de x, cuando x tiende a infinito es infinito, eso es lo que quieres probar, ¿no? Realmente esto lo puedes usar, lo puedes demostrar desde epsilon delta, ¿no? Que más bien sería probar que no existe una vecindad ahí, o sea, que se rompe la vecindad para que el límite sea infinito. Esa es la manera más directa, ¿no? Hay propiedades de los logaritmos con los límites que ya te establecen esto, pero en realidad la forma dura para probarlo es con epsilon y delta. Probar que el logaritmo natural es divergente en ese punto. Bueno, en el infinito también, ¿no? Sí, sería básicamente con esto. El libro de Spivak muestra una forma de probar esto, no me acuerdo si lo hace con el seno o con el coseno, algo similar, pero sí tendría que ser con epsilon y delta, ¿vale? Si es que lo quieres hacer así, una prueba formal. Bueno, por supuesto, uno cuando está haciendo pues estas cosas para poder seguir avanzando, pues ya uno no tiene que manejar nada más así. En dado caso te puedes apoyar un poco en la gráfica, ¿verdad? Pero bueno, insisto, si lo quieres formalizar, sí tendrías que irte pues a estos resultados de cálculo. Bien. Entonces tenemos que en la parte 1 converge y en la parte 2 diverge. Entonces, por lo tanto, la serie alternante, que fue -1, ¿qué fue? A la K más 1 sobre K más 2, desde K igual con 1 hasta infinito, pues bueno, se dice aquí que tiene una convergencia parcial, o converge parcialmente. Y aquí hay que hacer pues un poco más de análisis para determinar pues si se puede encontrar la suma, bajo qué circunstancias. Ajá. Pero en general, cuando tú tienes una serie alternante, hay que hacer esos dos análisis. Y si en los dos análisis es convergente, toda la serie es convergente. Si pasa algo como esto, hay que desmenuzar más. También depende de qué es lo que se quiera hacer. Ahorita solo estoy repasando un poquito, revisando cosas, pero en las series de potencias, que es donde vamos a utilizar esto, aquí sí necesitamos hacer más análisis, porque no nos puede bastar con que converja parcialmente. Nos interesa saber en dónde converge. Pero eso es para una serie de potencias, ¿vale? Esto nada más una pequeña herramienta que estamos repasando. Yo espero que sí lo hayan visto. Bueno, díganme si vieron series o quién lo está viendo mejor díganme quién lo está viendo esto por primera vez. Esto sería más fácil. ¿Hay alguien que lo está viendo esto por primera vez? Bueno, algunos en el chat están escribiendo. Ok. Bueno, varios de ellos son mis alumnos, porque no alcanzamos a verlo en cálculo 2. Pero bueno, hay otros que no fueron mis alumnos, dicen que también. Ah, ok, de pronto ya escribieron muchos. Bueno, ok, gracias. Pues bueno, sí, parece que son más de los que yo estaba suponiendo. Si es la primera vez que lo ven, después de la clase, tómense un tiempo y vean esos videos de la maestra Baragati. Y si tienen todavía más curiosidad, más ansias de comerse al mundo, váyanse al libro de Bartlett y al libro de Sokowski o el Stuart y échenle más para que vean de qué se trata. Muy bien. Lo viste en cálculo 2, perfecto. Cristian dice, ¿vamos las 4 partes, profe? ¿Vemos las 4 partes? ¿Cuáles 4 partes, Cristian? ¿Los 4 videos? Ah, bueno, de preferencia, sí. Para series bastará, es que la verdad es que sí, vale la pena los 4. Sí, vale la pena los 4 videos. Sí, sí, sí. Y si puedes, ahí chútate uno diario, ¿sale? Sí lo recomiendo.
Ok, bueno, esto más o menos es así como funciona esta cuestión. Y ahora sí nos vamos a lo más interesante, porque ahora sí es lo que vamos a requerir para el polinomio de Taylor. Series de potencias. Por supuesto, todos los que hayan visto esto ya lo dominan y saben otros criterios, pues no hay ningún problema, perfectamente. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando veamos la serie de Taylor, como es una serie de potencias, queremos saber cuál es el radio de convergencia, cuál es el intervalo de convergencia, y ahí sí nos interesa saber cuál es la suma, porque la suma es una función. Entonces ahí, si ustedes saben ya manejar otros teoremas, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Yo estoy dando como que las herramientas básicas de repaso que deberían de conocer, ¿no? Bien. Una serie de potencias, pues es una serie como la que hemos visto, pero son series de funciones potenciales. Acuérdense que las funciones potenciales son estas, x a la n con n natural. Entonces, una serie de potencias tiene la forma suma desde n igual con 0 hasta infinito, de a sub n, x a la n. Esto es una serie de potencias. Y para determinar la convergencia, aquí se va a hacer de un solo paso, tomar el límite cuando n tiende a infinito, y vamos a utilizar el criterio de la razón. Vamos a tomar a n más 1 sobre a n, pero en el valor absoluto, y esto nos va a dar cierto valor límite. Este límite, otra vez, va a tener 3 casos. Si es menor que 1, converge. Si es igual con 1, no se sabe, no es concluyente. No es concluyente. Y si es mayor que 1, diverge. Y vamos con un ejemplo. Vamos a hacer, a ver si nos da tiempo de hacer 2 ejemplos. Yo creo que la serie Taylor la vamos a empezar el martes. Vamos al ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a tomar la serie desde k igual con 1 hasta infinito. Pero yo creo que la voy a bajar porque aquí ya no me va a caber. La voy a bajar para tenerlo todo junto. Por aquí. ¿Sí? Ya tienen esto, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Vamos a tomar una sencilla. X a la k. Vamos a tomar una sencilla y una aparatosa. Primero la sencilla. X a la k sobre k. Esta es de las más comunes, de las primeritas que se ven. Disculpa, profe. Cuando Sí. es no concluyente, también podría, bueno, se podría puede que converja y diverja, o ¿a qué se refiere con no concluyente? Cuando es no concluyente es que no sabemos con el criterio que acabamos de utilizar si la serie es divergente o es convergente. O sea, el criterio no nos establece nada y tenemos que utilizar algún otro criterio. Entonces puede ser ¿Vale? alguna de las dos, pero obviamente ser. no sabemos con certeza. Exactamente. Sí. Ok, Es como gracias. cuando en los límites da una indeterminación, ¿no? No sabemos qué es y hay que aplicar algún criterio, más o menos. Muy bien. Profe, ¿cómo dijo ¿Sí? que se llamaba el criterio? El criterio de la razón, criterio del cociente, criterio de D'Alembert. Vale, Todo, gracias. todo lo que hemos estado haciendo ahorita, con excepción de la integral, es el criterio, ¿dónde estoy? Aquí está, criterio de la razón, también llamado criterio del cociente o criterio de D'Alembert. Vale, gracias, profe. Muy bien. Ahora sí, este ejemplo sí pónganle mucha atención porque este ya es el bueno. X a la k sobre k. Primero observemos pues, que hay dos variables. La variable muda, que es el índice, que nos va diciendo cómo es la suma. O sea, vamos a dar algunos valores. A ver.
Cuando K vale 1, tengo X, pues tengo X nada más, ¿no? Más, cuando X vale 2, tengo X cuadrada sobre 2. Más, cuando X vale 3, X a la 3 sobre 3, más, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces observen que esto es, pues no son numeritos como tal, ¿no? Ya son expresiones que dependen de otra variable, de la variable X. Esto al final de cuentas, vamos a ver que se va a aproximar a alguna función que dependa de X. Y que en algunas ocasiones no se va a aproximar, va a ser exactamente igual a la función. Eso es cuando sea convergente. ¿De acuerdo? Incluso, aunque sea divergente, si encontramos que en algún intervalo converge, se puede aproximar a la función. Esos detallitos, yo sé que ahorita que estoy platicando mucho, sí los vamos a establecer con más precisión. De momento vamos a ver cómo se comporta esta serie. Nada más vamos a ver si converge o diverge. Entonces, vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n más 1 sobre a n. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n más 1 sería x a la n más 1 sobre n más 1. La k la estamos cambiando por n más 1. Y abajo tendremos a sub n, x a la n sobre n. ¿Correcto? Entonces esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, acomodamos. Los extremos se multiplican en el numerador. N por x a la n más 1 sobre los del medio se multiplican en el denominador. N más 1 por x a la n. Esto es el límite cuando n tiende a infinito. Y pues aquí se puede separar el valor absoluto. Observen que la n y el n más 1 son positivos, entonces se puede escribir así, n sobre n más 1. Ajá. ¿Y cómo queda la x? Multiplicando. Así, con su valor absoluto. Es así con valor absoluto, porque no sabemos cómo es. No sabemos si es mayor a 0, menor a 0, 0, ¿de acuerdo? Eso se queda así. Aplicamos el límite. ¿Qué nos da? X. Claro. 1x, ¿verdad? O sea, es x nada más. Esta parte en el límite vale 1. O sea, 1 por el valor absoluto de x o simplemente valor absoluto de x. ¿Qué dice el criterio? El criterio dice que si esto es menor que 1, converge. Si es igual con 1, no se sabe. Y si es mayor que 1, es divergente. Nosotros queremos que converja. Entonces, vamos a decir que si el valor absoluto de x es menor que 1, la serie converge. Y aquí uno puede encontrar el radio de convergencia y también el intervalo de convergencia. Para que el valor absoluto de x sea menor que 1, ¿en qué intervalo tiene que estar x? De menos 1 a De menos 1 a 1. Correcto, los dos, gracias. De menos 1 a 1. En ese intervalo, la serie converge. Si x toma cualquier valor en ese intervalo, la serie va a tener un valor límite, una suma. Si toma un valor fuera del intervalo, no. Pero hay una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa en los extremos del intervalo? ¿Qué pasa en menos 1 y en 1? ¿Qué pasa? No sabríamos porque sería igual a 0, ¿no? Quedaría Exacto. inconcluyente. Exacto, muy bien. Sí. Precisamente el desdoblar o el reescribir esto en un intervalo, estamos diciendo que en el intervalo abierto converge
fuera del intervalo abierto, sin saber los extremos, diverge. Y en los extremos no se sabe. Pero podemos hacer algo para saber, ¿sí? Nada más que esa parte se las voy a dejar de tarea. No se los voy a dejar totalmente a oscuras. Ahorita voy a poner otro ejemplo, y en este otro ejemplo sí voy a ver lo que pasa en los extremos. Y ya ustedes terminarían de checar esto, ¿sí? Aquí voy a poner tarea. Ver si converge en los extremos del intervalo. Extremos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Por qué el -1 y el 1? Ah, ok, bueno. Hay un teorema también de cálculo 1 que seguramente vieron, ojalá que sí. Lo voy a escribir. No lo voy a demostrar, por supuesto, pero sí lo voy a escribir. Si A y B son números reales, el valor absoluto de A menor que B equivale a poner que A sea menor que B y mayor a menos B al mismo tiempo. Estoy utilizando este teorema. Ajá. Lo voy a explicar también, porque esto es importante, esto es muy importante. La demostración como tal no la voy a hacer, pero sí voy a explicar por qué esto es así. ¿Cuál es el valor absoluto? Dejen cambio de color. ¿Cuál es el valor absoluto de -5? ¿Y por qué? Cinco. ¿Por qué? Por la definición de valor absoluto. Ok, es una respuesta buena, pero me gustaría algo más, ¿no? A ver, claro, la definición de valor absoluto es, valor absoluto de x es x, si x es mayor o igual a 0. Es menos x, si x es menor que 0. En este caso, antes de poner el 5, yo tendría que hacer el análisis y decir, oye, mi x es menor que 0. Entonces el resultado del valor absoluto tiene que ser menos x. O sea, menos x. Ahí está, ahí estoy aplicando la definición. Pero ¿por qué la definición es así? A ver, vamos a suponer que aquí está la recta de los números reales, tengo el 0 y tengo el 5. Ah, qué feo 5. Bueno. Ah, pero me interesa el -5, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el -5. Y por aquí está el 0. Ah, qué feo, perdón, lo voy a hacer una vez más, perdón. Aquí está el -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Bueno, valor absoluto de -5 significa que voy a obtener la distancia que hay del -5 al 0. Es la distancia. 5 unidades. ¿Cierto? Por eso el valor absoluto me da un número positivo. Porque es una distancia. En general, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, bueno, no en general, todavía no, 3 menos 7 en valor absoluto? Esto es 4, ¿verdad? Porque 3 menos 7 es menos 4, y entonces la distancia del -4 al 0 es 4. Pero también la distancia entre 3 y 7 esta distancia también es de 4 unidades, ¿sí? Y es lo mismo que tomar la distancia del 7 al 3. ¿Estamos? O sea, valor absoluto de x menos y es lo mismo que valor absoluto de y menos x, porque estoy calculando la distancia entre dos puntos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El valor absoluto es una distancia, ¿correcto? Si me sumo por acá, el decir que el valor absoluto de x menor que 1 hace que la serie converja, pues significa que la distancia de cualquier punto x, o bien de cualquier punto a x, o sea, para que converja, vaya, tiene que ser menor que 1, la distancia entre 1 y... ya me estoy complicando aquí en un trabalenguas que me acabo de hacer. Valor absoluto de x es la distancia de x al origen. Pues todos esos puntos que estén entre x y el origen tienen que ser menores que 1.
Y eso pasa en el intervalo menos 1, 1. ¿Estamos? ¿Sí les quedó un poco más claro o los hice más bolas? Sí, quedó claro. Ok. Esto va a ser profe, importante. ¿puede repetir Sí, lo último que dijo? Eso no lo entendí. sí. Aquí, en la parte que estamos comentando de que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1, significa que la distancia de cualquier punto x al origen tiene que ser menor que 1. O sea, es el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Porque aquí otra vez, esta parte, valor absoluto de x, significa la distancia de x al origen. Eso es lo que significa. Como por ejemplo aquí, valor absoluto de menos 5. Pues la distancia de menos 5 al origen. Entonces la distancia de x al origen tiene que ser menor que 1. Aquí está el origen, aquí está el 1. La distancia, para que sea menor que 1, pues tiene que estar aquí, pero a lo mejor también puede estar por acá, la distancia de menos 1 a 0. Es el intervalo menos 1, 1. ¿Va? Sí. Muy bien. Y esto es muy importante, y de hecho, ¿saben cuándo lo van a volver a utilizar así muy fuerte, muy cañón? En ecuaciones diferenciales 1. Ahí van a utilizar estas ideas así muy, muy cañón. ¿De acuerdo? Aquí un poquito vamos a retomar en métodos numéricos, pero va a ser en ecuaciones diferenciales cuando tengan que hacer estos análisis y se van a acordar de mí, para bien o para mal. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí lo que estamos encontrando es el intervalo de convergencia. Así se llama este intervalo. Intervalo de convergencia. Pero también se puede determinar el radio de convergencia. Déjenme elimino aquí abajo. El radio de convergencia. Bueno. ¿Qué es el radio de convergencia? Pues el radio de convergencia es el radio de la vecindad. Ustedes vieron vecindades en cálculo 1, posiblemente en cálculo 2, más en cálculo 1, y ahora en cálculo 3 tal vez vuelvan a ver vecindades. Las vecindades son intervalos abiertos de algún punto. Entonces, aquí el menos 1, 1 es una vecindad de radio 1 del punto 0. También para acá, este es el radio 1. Entonces aquí vamos a decir radio de convergencia, o sea, como quien dice la mitad del intervalo. 1. ¿Vale? Y esto se aplica para intervalos tanto abiertos como cerrados. ¿Sí? Nada más que el intervalo de convergencia, en este caso es abierto, bueno, siempre va a ser abierto, y tenemos que analizar qué pasa en los extremos. ¿Sí? Pero como les digo, ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que puedan acabar este ejercicio de tarea. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué pasa en los extremos. ¿Me pasa un segundo ejemplo? ¿Sí? Vámonos con los dos. Ejemplo 2. Este va a ser un poquito más... Se va a ver espeluznante, pero la verdad está sencillo. ¿Eh? Vamos a poner aquí la instrucción. Dice, determine el intervalo y el radio de convergencia. Para la serie, vamos a poner aquí la serie que empieza desde k igual con 0 hasta infinito, de x elevado a la k sobre 2 elevado a la k por k más 1 al cuadrado. Oh, no me gustó, lo voy a volver a escribir. No me gustó. Es el mismo, nada más que no me gustó cómo lo escribí. X a la k sobre 2 a la k
Y aquí puse K más 2, ¿verdad? Al cuadrado. Puso K más 1. Gracias, muy bien. Ahí está el ejercicio. Ok, pues es una serie de potencias. ¿Cómo sé que es una serie de potencias? Maestro, ¿Sí? ¿fue al cubo o al cuadrado? Cuadrado, es al cuadrado. Yo veo que esto es una serie de potencias porque además de la variable K, que es el índice de los términos de la serie, está otra variable que es la X. Por eso me doy cuenta que es una serie de potencias. Ajá. Por supuesto, si uno da valores a la K, uno puede encontrar algunos términos. ¿Sí? Vamos a dar solo algunos cuantos valores. A ver, no sé. Digamos, si K vale, ¿dónde empieza? Ah, empieza en 0. Esta vez empieza en 0. Si K vale 0, tengo X a la 0, que es 1, sobre 2 a la 0 es 1, y K más 2 sería 0 más 2, 2 al cuadrado, 4. Más, si K vale 1, tengo X sobre 2 por 1 más 2, 3 al cuadrado, 9. Y 9 por 2, 18, ¿verdad? Sería X sobre 18. Y así. ¿Estamos? Es bueno poner algunos elementos para más o menos ver cómo es la serie, cómo son los términos. No es necesario, son para que uno se dé la idea más o menos de cómo va. Ok. Vamos a aplicar el criterio de convergencia. Entonces vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto del siguiente monstruo. A ver. A n más 1. Hay que reemplazar la k por n más 1. Sería x a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1 más 2. O sea, n más 3 al cuadrado. Y abajo tendríamos reemplazar la k por n nada más. X a la n sobre 2 a la n por n más 2 al cuadrado. ¿Correcto? Nos queda límite cuando n tiene infinito. Acomodamos. Los extremos van arriba. Sería 2 a la n por n más 2 al cuadrado por x a la n más 1. Y abajo tendríamos, no importa cómo lo acomodamos, no sé, voy a poner 2 a la n más 1 por n más 3 al cuadrado por x a la n. Y esto va a ser igual al límite cuando n tiene infinito, valor absoluto. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué nos queda aquí? Nos quedaría como x por n más 2 al cuadrado sobre n más 3 al cuadrado por 2. Exacto, muy bien. Por si no lo observaron todos, a ver, sí, voy a escribirlo. A ver, lo voy a desglosar, porque a lo mejor, yo sé que algunos tienen duda, pero a lo mejor les da miedo preguntar. Solo por esta ocasión lo desgloso. Sería 2 a la n, y aquí sería n más 2 al cuadrado, y este x a la n más 1, déjenme cambio de aquí de color para indicar, este x a la n más 1 se puede escribir como x a la n por x. Y abajo, este 2 a la n más 1 se escribe como 2 a la n por 2, y lo demás se mantiene.
n más 3 al cuadrado por x a la n. Y entonces podemos cancelar aquí 2 a la n, 2 a la n, x a la n, x a la n, y nos sobrevive lo que nos acaba de decir el compañero. Esto es igual al límite cuando n tiene infinito. Valor absoluto. Podríamos poner x por n más 2 al cuadrado sobre 2 por n más 3 al cuadrado. Y en esta parte, recuerden que la n es un número positivo o cero, pero es no negativo, ¿de acuerdo? Entonces, además de eso, observen que el n más 2 al cuadrado es no negativo, el n más 3 al cuadrado es no negativo, el 2 es no negativo, entonces pueden salir del valor absoluto, ¿de acuerdo? Solamente la x se va a quedar en el valor absoluto. Entonces nos quedaría n más 2 al cuadrado sobre 2 veces n más 3 al cuadrado por el valor absoluto de x. Si aplicamos el límite, ¿qué sucede? ¿Qué nos da? Infinito. ¿Listo? Sería un medio por el valor absoluto de x. Correcto, es un medio por el valor absoluto de x. ¿Sí? Recuerden aquí los límites que vieron en cálculo 1, cuando tiene infinito la variable, se divide entre la n de mayor exponente. Y observen que aquí tenemos n al cuadrado, ¿verdad? O sea, si esto se desarrolla, hay un n al cuadrado, que es el término predominante, y aquí abajo también hay n al cuadrado. Entonces se van a ir las n's y me va a quedar 1 sobre 2. ¿Sí? Esos son los límites de cálculo 1. Espero que sí se acuerden. Y el valor absoluto de x pues se queda pegado. Entonces, este límite es un medio del valor absoluto de x. ¿Sí? Vamos a poner entonces, la serie converge cuando qué, o en qué circunstancia. Cuando nuestro límite es menor a 1. ¿Ok? Cuando un medio del valor absoluto de x es menor que 1. Esto es equivalente a decir que el valor absoluto de x sea menor que 2. Entonces, intervalo de convergencia. ¿Cuál es el intervalo? Menos 2,2. Gracias. Menos 2,2. Abierto. Siempre es abierto. Por este menor que estricto. Radio de convergencia. 2. 2. 2. Vamos a poner una R mayúscula igual con 2. Y en este caso, vamos a ver qué pasa con los extremos. ¿Sí? Porque recuerden que si esto es igual a 1, si este límite vale 1, no es concluyente. Y si lo hacemos igual con 1, pues estamos diciendo, fíjense, lo voy a hacer, ¿no? O sea, creo que es claro, pero lo escribo. Un medio valor absoluto de x igual con 1. Valor absoluto de x igual con 2. ¿Cuándo sucede que el valor absoluto de x vale 2? Pues cuando x vale más menos 2. Justo en los extremos. En los extremos no se sabe qué sucede. Pues vamos a determinar qué es lo que sucede. Bien. Vamos a poner aquí. Para ver la convergencia en los extremos del intervalo, hay que sustituir directamente el valor de x en la serie. Lo voy a escribir. Se sustituyen x igual con menos 2 y x igual con 2 en la serie.
y se aplica directamente un criterio. Estos ejercicios son muy interesantes, pero son un poquito largos porque aparte de hacer el método general para ver el intervalo, hay que hacer de manera particular las esquinas, los extremos. Pero esto nos va a ilustrar porque vamos a seguir revisando los métodos los criterios de convergencia. Vamos a empezar. Para x igual con menos 2. ¿Cuál es nuestra serie? Voy a subir el texto. Nuestra serie, aquí está, ¿verdad? Lo voy a copiar. Me bajo otra vez. Ahí está la serie. Sustituimos la x con menos 2. Entonces, nos queda esta serie. Menos 2 elevado a la k sobre 2 a la k por k más 2 al cuadrado. Simplificamos. Nos queda la suma desde k igual con 0 hasta infinito. Y este menos 2 a la k, aquí hay que usar muchos artificios algebraicos para poder simplificar. Observen que aquí abajo tenemos 2 a la k, entonces como que nos interesa cancelarlo, de tal suerte que el menos 2 a la k del numerador lo vamos a escribir como menos 1 a la k por 2 a la k, ¿cierto? Sobre 2 a la k por k más 2 al cuadrado. Así, estos dos términos se van de picnic, se eliminan y nos queda la suma desde k igual con 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k sobre k más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta serie en particular ya no es una serie de potencias, porque es la serie de potencias fijada en uno de los extremos del intervalo. Entonces se vuelve una serie numérica en el extremo x igual con menos 2. Y entonces se vuelve una serie numérica, como las anteriores a las series de potencias. Entonces hay que aplicarle algún criterio. Vamos a aplicarle, ¿qué será bueno? Podríamos hacer el cociente, ¿no? El criterio del cociente. Vamos a aplicar el criterio del cociente. A ver. Aplicamos criterio del cociente. O de D'Alembert. Recuerden qué dice el criterio del cociente. Pues tomar el límite de an más 1 entre an, ¿verdad? Y si eso da 0, es convergente. Pero ya son las 5:56. Ya no nos va a dar tiempo de acabar. Yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Traten de resolverlo. Apliquen el criterio del cociente para ver si converge o diverge. Y después reemplacen x igual con 2 y les va a dar otra serie, incluso una serie un poquito más sencilla. Y también pueden aplicar el criterio del cociente o el criterio de la integral para ver si converge o diverge. Y ya con esto veríamos cuál es el intervalo real de convergencia. Pudiera ser que incluya algunas de las orillas. Bueno, con cualquier criterio no se puede. A veces, por ejemplo, puedes intentar el criterio de la integral, pero a lo mejor, ¿cómo integras este término que tiene una potencia? Tal vez no es tan sencillo, ¿verdad? O cuando aparece un factorial. Aquí uno tiene que estar aplicando varios criterios, pero con los que les di lo pueden resolver. Yo digo que apliquen la integral en el segundo caso, cuando x valga 2, y aquí apliquen el criterio
Ah, pues es que ¿saben qué? Esta es una serie alternante, ¿cierto? Esta es una serie alternante, ¿cierto? Es una serie alternante. Entonces tienen que revisar en el ejemplo cómo le hicimos con la serie alternante. Ah, pues si sabes aplicar el criterio de Cauchy, adelante también. Sí, 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 lo que ustedes sepan hacer. Se puede hacer con las herramientas que hoy hemos platicado, pero también existen otras formas, ¿vale? Oiga, profe, Sí. ya había dicho que teníamos que tomar nosotros nuestros apuntes, pero de repente como que explica y estamos apuntando y ya no alcancé a apuntar varias cosas. Entonces no sé si después nos podría compartir su PDF, bueno, sus notas así. Sí, bueno, para eso también va a estar el video, pero igual les voy a compartir. Ahorita, como no tenemos plataforma, si alguien quiere escribirme por correo electrónico, yo me contesto con la presentación, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. El martes seguimos. Si profe. pueden irlo revisando adelante, si no, lo checamos. Dígame. Sí, profe, tengo una duda acerca de la tarea. Entonces tendríamos que aplicar alguno de los 3 criterios que nos enseñó para ver en dónde converge los extremos. Ajá, tienes que aplicar ya sea el criterio de la integral o el criterio del cociente. En este caso, como es serie alternante, tienes que revisarte lo que hemos visto de serie alternante, porque tienes que tomar 2 partes. Primero, que el término enésimo converja hacia el 0, y luego el valor absoluto y aplicar algún método. Okay. Tienes que checarlo con calma, ¿sale? El martes de todas maneras lo hacemos. Voy a subir esto, va a quedar ahí está ya compartido en el canal, gracias, Jorge Walrus. En un ratito estará disponible, y ahí si quieren le pueden dar una segunda pasada, le pueden escribir un correo, el martes lo checamos con calma, ¿sale? Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Luego. No, profesor. Hasta luego, profe, gracias.